no habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. Era el 27 de mayo de 2007. Eran las 11:59 de la noche. Y millones de venezolanos, con los ojos pegados al televisor, sabían que iban a presenciar algo que no tenía vuelta atrás. En los estudios de Radio Caracas Televisión, trabajadores que llevaban 20, 30 años en ese canal se abrazaban llorando. Actores que habían crecido delante de esas cámaras se despedían en vivo. Periodistas que habían cubierto golpes de Estado, tragedias y victorias de un país entero no podían sostener la voz. Y el presidente Hugo Chávez Frías, desde el Palacio de Miraflores, esperaba. Lo que estaba a punto de suceder no era solo el cierre de una empresa, era el momento en que un gobierno le apagaba la voz a un país. Era la señal más clara, más visible y más brutal de que Venezuela había entrado en una nueva etapa. Una en la que el poder ya no toleraba voces que no le obedecieran. En 53 años de historia, Radio Caracas Televisión había sobrevivido dictaduras, crisis económicas y convulsiones políticas. Esa noche no sobrevivió a Hugo Chávez. Acompáñame para que veas cómo se armó todo, por qué ese momento marcó un antes y un después, y qué fue exactamente lo que Venezuela perdió esa noche que ya nunca pudo recuperar. Para entender lo que pasó el 27 de mayo de 2007, hay que entender algo que a los jóvenes de hoy les cuesta comprender. En Venezuela, la televisión no era solo entretenimiento. Era el tejido cultural del país. No existía Netflix, no existían las redes sociales, no había YouTube ni plataformas de streaming. Cuando una familia venezolana llegaba a su casa, la primera cosa que hacía era prender el televisor. Y en ese televisor, durante décadas, la pantalla más encendida fue la de Radio Caracas Televisión. Radio Caracas Televisión fue fundada el 1 de noviembre de 1953. Llevaba 53 años al aire cuando Chávez decidió apagarla. Era el canal más antiguo del país y por mucho tiempo fue el más visto. Pero lo que nadie cuenta es que el canal no era simplemente una televisora. Era una parte de la identidad venezolana que pocas instituciones podían reclamar. Sus novelas eran fenómenos nacionales. Por estas calles, emitida en los años 90, llegó a reunir a familias enteras delante del televisor para ver cómo una historia de corrupción, amor y poder en Venezuela reflejaba lo que todos vivían. Sus programas de humor como Radio Rochela duraron décadas en pantalla y formaron parte de la memoria de al menos 3 generaciones. Sus noticieros eran una referencia informativa en un país donde la televisión era el principal vehículo de información para la mayoría de la población. Y eso, con el tiempo, se convertiría en el centro del problema, porque Radio Caracas Televisión era poderosa. Y el poder en Venezuela ya tenía nuevo dueño. Y aquí es donde todo empieza a torcerse. Hay algo que la historia oficial del chavismo nunca quiso reconocer, pero que es completamente real. En la Venezuela de los años 90, los canales privados de televisión no eran solo empresas de entretenimiento, eran actores políticos de primer orden. Venevisión y Radio Caracas Televisión juntos concentraban más del 80% de la audiencia televisiva del país. Eso les daba un poder que ningún partido político podía ignorar. Los presidentes de la democracia, punto fijista, lo sabían perfectamente. Las campañas electorales se ganaban o se perdían en pantalla. Los escándalos que los canales decidían amplificar hundían carreras. Los que decidían suprimir desaparecían. La televisión privada venezolana era en la práctica el cuarto poder más real e influyente que existía en el país. Cuando Chávez llegó al poder en 1999, entendió eso mejor que nadie, y lo que entendió no le gustó. Un hombre que venía de fuera del sistema, que había intentado un golpe en 1992, que hablaba de revolución y de refundar el país, sabía que esa pantalla no iba a servirle, y tenía razón. A partir del año 2000, cuando Chávez ya llevaba un año gobernando con amplia popularidad, la relación entre el gobierno y los medios privados empezó a enrarecerse. El canal emitía contenidos que el gobierno consideraba hostiles. Los noticieros cubrían protestas, denunciaban irregularidades, y sus conductores y editorialistas no escondían su distancia frente a la revolución bolivariana.
Para el chavismo, eso no era periodismo, era oposición. Pero la pregunta que debería incomodarnos a todos es esta. ¿Puede un gobierno democrático cerrar un canal de televisión solo porque no le gusta lo que transmite? Y si lo puede hacer, ¿qué nos dice eso sobre ese gobierno? Ascenso. El choque con Chávez. La relación entre Radio Caracas Televisión y Chávez explotó definitivamente durante los eventos de abril de 2002. Esa semana, Venezuela vivió uno de los episodios más confusos, violentos y debatidos de su historia reciente. El golpe de Estado que sacó temporalmente a Chávez del poder y lo devolvió 2 días después. Lo que pasó en esos días todavía está en disputa. Pero lo que no está en disputa es lo que hicieron los canales privados venezolanos, incluyendo Radio Caracas Televisión. Durante las horas críticas del 11 y 12 de abril, interrumpieron su programación, dejaron de transmitir lo que ocurría en las calles y en algunos momentos emitieron contenidos que favorecían la narrativa del gobierno de transición de Pedro Carmona. El chavismo nunca olvidó eso y nunca lo perdonó. Mientras hablaban de defender la libertad de prensa, los directivos del canal ya sabían que tenían los días contados. El argumento oficial del gobierno fue simple pero estratégico. Radio Caracas Televisión no había cometido una infracción periodística. Había participado en un golpe de Estado. Y una empresa que conspira contra el gobierno legítimo no tiene derecho a usar el espectro radioeléctrico público. Esa fue la narrativa. Limpia, legal y profundamente política. Porque hay una diferencia enorme entre lo que el gobierno decía y lo que realmente estaba haciendo. Oficialmente, se trataba de no renovar una concesión que vencía en mayo de 2007. Técnicamente, el Estado tenía todo el derecho de reasignar ese espacio del espectro a otro operador. Nadie estaba siendo cerrado por decreto, decían. Solo se dejaba vencer un contrato. Pero políticamente, el mensaje era otro. Era, si me critica, si me cuestiona, si muestras lo que no quiero que se vea, yo te apago. El primer signo claro llegó en diciembre de 2006, durante la campaña para la reelección presidencial. Chávez arrasó en las urnas y pocos días después hizo el anuncio que mucha gente había escuchado, pero que nadie terminaba de creer. No habría nueva concesión para Radio Caracas Televisión. No habrá nueva concesión para ese canal golpista, dijo desde la cadena nacional. Y entonces la pregunta que nadie podía dejar de hacerse volvió con más fuerza. ¿Por qué Chávez quería apagar el canal más antiguo del país justo en el momento de su mayor poder político, aun sabiendo que millones de venezolanos lo verían en ese mismo instante? Los días previos al 27 de mayo fueron de una tensión que pocos momentos de la televisión venezolana habían vivido. Radio Caracas. Televisión emitía en cadena casi permanente. Los estudios se llenaron de figuras que habían pasado por esa casa durante décadas. Actores, presentadores, técnicos, camarógrafos. Gente que llegó a despedirse de un lugar que había sido parte de su vida entera. El país entero los miraba. Según cifras de la época recogidas por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas, el canal era visto en el momento de su cierre por aproximadamente el 40% de la audiencia televisiva venezolana. Era el canal más visto del país. No el más crítico, no el más político, el más visto. Y esa noche, 40% de Venezuela estaba viendo cómo lo apagaban. A medida que se acercaba la medianoche, la atmósfera dentro de los estudios en la Florida, en Caracas, se fue convirtiendo en algo que mezclaba el duelo con la resistencia. Alguien tomó una decisión que quedó grabada en la memoria colectiva del país. En los últimos minutos al aire, los trabajadores del canal entonaron el himno nacional venezolano. No era un gesto cualquiera, era una declaración. En ese momento, el canal más antiguo de Venezuela le estaba diciendo al gobierno, al país y al mundo: esto no es el cierre de una empresa, esto es el cierre de algo que fue nuestro, algo que fue de Venezuela. Las versiones sobre lo que significó ese momento no son una sola, y cada una dice algo importante sobre el país que Venezuela era en 2007. La versión oficial del gobierno fue clara y se repitió en todos los medios del Estado. No había ningún cierre. La concesión simplemente había vencido después de 54 años y el Estado venezolano había decidido, en ejercicio de sus derechos soberanos, no renovarla.
En su lugar, nacería la Televisora Venezolana Social, un canal público con vocación de servicio comunitario. Nada se cerraba. Algo nuevo nacía. Así lo comunicó el entonces ministro de Telecomunicaciones, Jesse Chacón, en cadena nacional. La versión política de la oposición venezolana, recogida por medios como El Nacional y Tal Cual, fue la opuesta. Lo que acababa de ocurrir era la primera purga mediática sistemática de la revolución bolivariana. No era un accidente, era una señal deliberada. Chávez estaba enviando un mensaje a todos los medios que le quedaban. O se alinean o siguen el camino de Radio Caracas Televisión. Y aquí viene lo peor. La versión de los organismos internacionales fue contundente. La Sociedad Interamericana de Prensa, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicaron informes críticos sobre el cierre. Todos coincidían en un punto. Más allá del argumento legal de la concesión, el patrón de presiones, sanciones y hostigamiento previo a medios críticos mostraba que en Venezuela la libertad de prensa estaba siendo desmantelada de manera sistemática. El argumento del gobierno era técnicamente defendible. Legalmente tenía bases, pero políticamente era lo que era. El primer gran acto de censura visible de la era chavista. La versión que circuló en los sectores populares que apoyaban a Chávez fue diferente. Para muchos venezolanos que vivieron el golpe de 2002 como una traición de clase, Radio Caracas Televisión no era una víctima, era una deuda pendiente. Un canal que había participado activamente en intentar derrocar a un gobierno electo merecía consecuencias. Esa lectura era real, tenía peso, y explica por qué el cierre no generó el colapso de la popularidad de Chávez que muchos opositores esperaban. Pero lo que pasó después fue aún más extraño. Exactamente a las 12 de la noche del 27 de mayo de 2007, la señal se cortó. La pantalla que durante 53 años había transmitido novelas, noticias, humor y la vida cotidiana de Venezuela quedó negra por un instante. Y luego apareció el logo de la televisora venezolana Social. En las calles de Caracas, de Maracaibo, de Valencia, de Barquisimeto, grupos de jóvenes que habían salido a protestar frente a los estudios del canal y frente a universidades del país no podían creer lo que había pasado. Muchos de ellos habían pensado hasta el último momento que algo detendría aquello. Una orden judicial, una negociación de última hora. Algo. No pasó nada. La señal se fue y no volvió. Lo que nadie calculó bien esa noche fue lo que el cierre iba a despertar. En los días siguientes, Venezuela vio algo que no había visto en años. Estudiantes, universitarios en las calles, no por política partidista, sino por una idea que de repente se sentía amenazada de verdad. Las universidades del país se convirtieron en el epicentro de protestas que duraron semanas. La Universidad Central de Venezuela en Caracas, la Universidad de los Andes en Mérida, la Universidad del Zulia en Maracaibo, la Universidad de Carabobo en Valencia. Todas salieron. No era la oposición tradicional, no eran los partidos históricos, eran muchachos de 20 años que no recordaban la Venezuela de antes de Chávez, pero que esa noche habían visto algo que les resultó insoportable. De ese movimiento emergieron nombres que marcarían la política venezolana de los años siguientes: Stalin González, Juan Requesens, John Goycoechea, entre otros. Jóvenes que llegaron a la vida pública no por un partido, sino por una cámara apagada. John Goycoechea llegó a recibir ese año el premio Milton Friedman de la Cato Institute por su liderazgo en las protestas, lo que el gobierno aprovechó para señalarlo como agente del imperialismo. Pero su figura, y la de toda esa generación, ya había quedado grabada. El movimiento estudiantil de 2007 se convirtió en una de las fuerzas políticas más importantes de los años siguientes, y nació, literalmente, de una pantalla negra. Porque ese cierre no fue un evento aislado, fue el primer dominó. En los años siguientes, el ecosistema mediático venezolano fue transformado de manera metódica y sin pausa. En agosto de 2009, el gobierno de Chávez cerró en un solo día 34 emisoras de radio en todo el país. No fue uno por uno, con procesos administrativos individuales. Fue un operativo simultáneo. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, conocida como CONATEL, ejecutó la medida argumentando irregularidades en las concesiones.
Para muchos periodistas y propietarios afectados, fue simplemente la extensión del mismo modelo. Buscar el argumento legal para eliminar la voz incómoda. 2013. Globovisión, el último canal de noticias en señal abierta que mantenía una línea editorial crítica al gobierno, fue vendido a empresarios cercanos al chavismo. No hubo cierre formal, no hubo decreto. Simplemente los nuevos dueños cambiaron la línea editorial de la noche a la mañana. Fue la versión sofisticada del mismo modelo. No apagar la señal, sino comprar el silencio. Según un informe de 2014 del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, más del 70% de los periodistas venezolanos encuestados reconocían practicar algún grado de autocensura. No por órdenes directas, por miedo. Y mientras borraban a Radio Caracas Televisión de las pantallas, lo que esa borradura representaba seguía perfectamente intacto. La idea de que un gobierno puede decidir qué voces merecen ser escuchadas. Aquella noche del 27 de mayo de 2007, millones de venezolanos vieron cómo una pantalla se apagaba. Algunos lloraron, otros aplaudieron, muchos simplemente se quedaron quietos mirando esa señal nueva que nadie había pedido, preguntándose qué significaba lo que acababan de presenciar. Lo que muchos tardaron en entender es que lo que realmente se estaba apagando esa noche no era un canal. Era la última señal visible de que en Venezuela todavía existían límites para el poder. Y cuando esos límites desaparecieron de las pantallas, tardaron muy poco en desaparecer de todo lo demás. Entonces la pregunta que queda flotando es esta. ¿Fue ese cierre solo una decisión administrativa sobre una concesión vencida? ¿O fue el momento exacto en que un gobierno decidió que controlar la información era más importante que respetar la libertad de un país? Esa pregunta, Venezuela todavía no ha podido responderla. Suscríbete para no perderte los próximos videos, regálame un like. A ti no te cuesta y a mí me ayuda muchísimo.